Les pido, hermanos, por favor, que me acompañen con sus Biblias a Santiago. Continuamos nuestro estudio en Santiago y hoy vamos a retomar en Santiago capítulo 2, desde el versículo 14 al versículo 26. La Iglesia Católica Romana, cuando establece su fórmula para que los seres humanos obtengan la salvación eterna, su fórmula se expresa de la siguiente manera: la fe y las buenas obras producen justificación. Esto significa que una persona no solamente es salva por la fe, sino que a su fe también tiene que añadirle buenas obras. Esto no es lo que enseñamos nosotros, pero sí es lo que establece la Iglesia Católica Romana. Y uno de los textos en los que se basan para hacer esta afirmación es en Santiago capítulo 2 del versículo 14 en adelante, que es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Ahora, cuando estudiamos este texto en su contexto dentro de Santiago y en su contexto dentro de todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esta fórmula de fe más obras está equivocada, es errada, es un error, es antibíblico, es falsa doctrina. Santiago nos enseña que la fe verdadera es una fe que produce obras, es una fe que obra. Las buenas obras en las Escrituras son presentadas como una evidencia de la fe salvadora. Los reformadores, cuando establecieron su fórmula, basados en este texto, ellos dijeron lo siguiente: la fe, solo la fe, produce justificación y buenas obras. Las buenas obras ellos la vieron como un producto, como una consecuencia de la fe. En la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 16, en el artículo 2, menciona este texto, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26, para decir lo siguiente: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son frutos y evidencia de una fe viva y verdadera. Por ellas manifiestan los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adoran la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Pues los creyentes, hechuras de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Santiago capítulo 2 del versículo 14, vamos a leer, así dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sin lugar a dudas, si usted estudió o leyó en algún momento la epístola de Santiago, anhela que se enseñe este pasaje. Hay mucho que explicar, exige explicar, porque presenta aparentes contradicciones con las enseñanzas del apóstol Pablo. En el siglo
XVI, los reformadores proclamaron en protesta contra la Iglesia Católica principalmente que solamente la Escritura tiene autoridad para la Iglesia, por sobre la tradición. Que solo la fe puede salvar y que no las obras. Que solo la gracia es por la que se obtiene la salvación y no los méritos propios. Cuando enseñamos nosotros que la única manera de que Dios salve a un pecador es por gracia y solamente por gracia, lo que estamos diciendo es que no hay ningún ser humano que pueda obtener vida eterna por merecimiento propio, por sus buenas obras, por mérito propio. Nadie se va a salvar por ser un buen cristiano, o por ser una buena persona, o por obedecer la ley de Dios. Absolutamente nadie. Y vamos a subrayar esto de entrada para luego sobre esta base poder edificar el argumento de Santiago. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por obras. Si la salvación es solo por gracia, lógicamente no hay posibilidad de que sea por obras. No hay nada que un ser humano pueda hacer que tenga valor, que tenga poder a los ojos de Dios para limpiar sus pecados. No hay manera. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto, Él puede salvarnos. Él cuando murió en la cruz, Él cargó nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, murió por nosotros. Nuestros pecados fueron imputados sobre Él y su perfecta justicia fue imputada sobre nosotros y ahora nosotros somos tratados como Cristo. Y es por eso que podemos disfrutar y gozar de la vida eterna. Todas estas verdades que acabamos de mencionar nunca se subrayan lo suficiente. Tenemos que repetírnoslas una y otra vez. Porque es algo fundamental. Salvación solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, las Escrituras no solamente subrayan esta verdad, sino que señalan la realidad de que cuando una persona se convierte a Cristo, cuando una persona es hecha una nueva criatura, cuando alguien abraza la fe de manera consecuente en su vida, van a presentarse obras de justicia. Hoy en día, en el contexto de la mayoría de las iglesias evangélicas, hay una idea que ha distorsionado el evangelio, donde una persona es salvo solamente por profesar ser salvo, solamente por decir que tiene fe, solamente por decir que es cristiano, o por haber repetido alguna vez una oración, o por decir, yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Entonces, no, usted es creyente, ya está. Eso es suficiente. No hace falta que diga, con lo que usted diga es suficiente. Aunque esto no produzca ni una sola obra de justicia. Aunque esta persona se conduzca como el diablo mismo, no, pero un día hizo la oración. Dice que es creyente. Él dice que tiene fe. Recibió a Cristo. Pero usted ve su vida. Usted no ve a Cristo, ve algo totalmente opuesto, pero una vez hace muchos años. Y el contexto que se está viviendo acá en las iglesias que se dirige Santiago es similar. Había una idea en las iglesias que si la fe era necesaria para la salvación y no la ley, entonces ya está, no hay que obedecer más la ley, no hace falta tener obras de justicia, yo solamente tengo fe y ya, y sigo viviendo mi vida en total rechazo a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces Santiago nos enseña, para corregir este error, enseña que la fe verdadera, la fe genuina, produce obras. Ahora, esta enseñanza de que la fe verdadera produce buenas obras, que la fe verdadera transforma la vida de aquellos que la profesan, no es una enseñanza que es exclusiva de Santiago. Usted para encontrar esta enseñanza no va a tener que ir a buscarla solamente en Santiago, sino que está en todo el Nuevo Testamento. ¿Ustedes recuerdan Juan el Bautista? Él llamaba a las multitudes al arrepentimiento y él les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No me digan que están arrepentidos, muéstrenlo.
Hagan frutos que muestren que hay arrepentimiento. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, en el versículo 16 dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Está hablando de maleza. ¿Usted encuentra fruto, buen fruto en el yuyo? Así todo buen árbol da buenos frutos. El buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. La naturaleza de un árbol se hace evidente por sus frutos. No es al revés. O sea, un manzano no necesita dar manzanas para que a partir de ese momento ser un manzano. Ya era un manzano. Lo que pasa es que si usted no conoce mucho de los árboles como yo, no se va a dar cuenta hasta que no vea la manzana. Lo que hizo el fruto es confirmar. Era un manzano. Pero el árbol malo da mal fruto. Da un fruto malo. El fruto no cambia la naturaleza de un árbol. La confirma. El versículo 18 aquí dice el Señor Jesús, no puede, presta atención, no dice no quiere, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Es incapaz, es la incapacidad de ocultar nuestra naturaleza. Somos incapaces los seres humanos de ocultar nuestra naturaleza. Si usted es un creyente, usted no lo puede ocultar, tarde o temprano lo va a manifestar por sus frutos. Pero si usted no es un creyente, usted puede disfrazarse de creyente, puede venir a la iglesia, vestirse como creyente, lucir como creyente, saludar como creyente, buenos días, Dios te bendiga, estoy orando por vos. Pero tarde o temprano se va a hacer evidente que usted no es un creyente por sus frutos. El versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora esto no significa que no habla de pérdida de salvación, no es eso lo que está diciendo. No es que es cortado porque no produjo buen fruto, el fruto solamente evidenció la naturaleza. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta es la conclusión lógica. ¿Cómo sabemos si alguien es o no es un creyente? Por sus frutos. El apóstol Pablo también enseña esto. Es interesante, fíjese el versículo que vamos a leer ahora, cómo Pablo habla de su salvación. ¿En qué términos Pablo habla de su salvación y de su fe? En Romanos capítulo 1, versículo 5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Cuando Pablo en Romanos capítulo 2, en el versículo 6, habla de la salvación y de la condenación, muy interesante porque no lo hace subrayando lo que origina la salvación, que es la fe, y el rechazo de la fe lo que origina la perdición. No lo hace en base a eso, sino que habla de la salvación en base a los resultados que produce. Dice así, el cual pagará a cada uno, habla de Dios, conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e inmortalidad. Parecería como que fuera una contradicción de la enseñanza que la salvación es solo por gracia. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pablo habla en los términos de lo que produce la fe, lo que produce el rechazo a la fe. El apóstol Juan, en 1 Juan, enseña esto con muchísima vehemencia. En 1 Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por ende, todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano es de Dios. O sea, esta enseñanza que cuando Dios salva a alguien se hace evidente, es una enseñanza bíblica, contundente, explicada en todo el Nuevo Testamento, no solamente por Santiago. En este pasaje que vamos a estudiar hoy, la palabra fe se repite 11 veces. Y si le sumamos la forma verbal de la palabra fe, que sería creer, se repite 14 veces. Otra palabra que se repite muchísimo es la palabra obras. 12 veces se repite la palabra obras y 5 veces aparece la frase fe sin obras. Fe y no tiene obras. Y este es el tema del pasaje.
La fe que no obra no es fe salvadora. La fe que no obra no es fe salvadora. Y en primer lugar lo que vemos es que lo que confesamos no es evidencia de una fe salvadora. El versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es importante lo que decimos, es importante lo que confesamos. Si alguien niega a Jesucristo, no hay duda de que no es un creyente. Nadie va a llegar a Dios por medio de una confesión herética. Pero si alguien afirma que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso no es una evidencia de que es un creyente. Eso no lo es. Lo que vemos acá en el versículo 14 es una confesión totalmente inútil. Fíjese, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La palabra aprovechará en el original va al comienzo de esta oración. ¿Aprovechará, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe y no tiene obras? Es interesante, una vez más, como lo vimos anteriormente, cómo Santiago repite una y otra vez, hermanos míos, hermanos míos. Santiago habla de una forma muy amorosa, aunque dice cosas muy duras, muy difíciles, pero él lo hace de una forma muy amorosa. Y Santiago, cada vez que menciona que son sus hermanos a quienes se dirige, cada vez que hace esta manifestación de amor, siempre luego da una orden, una corrección. Siempre. Usted fíjese, en capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, y una orden, un imperativo. En el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, otra orden. En el versículo 19, amados hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír. Capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe sea sin acepción de personas, otra orden. Llegamos al versículo 5, hermanos míos, oíd, otra orden. Ahora acá no hay una orden, no hay un imperativo. Lo que está corrigiendo Santiago no es una conducta pecaminosa, sino que es un concepto falso, un concepto totalmente erróneo que sí produce una conducta pecaminosa. Qué importante lo que creemos, cómo modifica nuestra conducta, qué importante que es. Y lo que hace es dar argumentos para que sus destinatarios cambien la forma de pensar. Si usted cree que alguien es salvo, usted cree que es salvo solamente por haber repetido una oración, por hacer una profesión de fe o por lo que usted confiesa, espero, hermano, de todo corazón que el Señor utilice su palabra para que usted cambie de forma de pensar. Dice, si alguno dice, y Santiago hace esto más de una vez, de poner una situación hipotética, un condicional. Él establece un caso hipotético, pero no es que lo hace porque es de una manera caprichosa, sino que lo hace porque es algo que estaba sucediendo. Es algo que había que corregir, es una situación que se presentaba. Y en el original es un verbo activo. Alguien está diciendo esto, alguien está alegando, alguien dice, yo tengo fe, yo sí tengo fe, yo soy creyente, yo tengo fe. Y luego dice, y no tiene obras. Las obras hablan de actividad, de resultados, es una expresión práctica. Alguien que dice que tiene fe, pero no hay ninguna expresión práctica de su fe. Como vimos, esto no es la primera vez en la Escritura donde se presenta el caso de alguien que dice que tiene fe y no tiene obras. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, presta atención, no el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor no está enseñando que la salvación es por hacer, por obras, sino que lo que hace es evidenciar las obras. El versículo 22 dice, muchos me dirán, personas que dicen en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Nosotros te servimos, tenemos un ministerio, dirigimos el grupo de alabanza en la iglesia o tengo a cargo la reunión de los niños o lo que sea.
entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son las obras, es la conducta lo que va a demostrar si hay una fe verdadera. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, el versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe que obra. En Tito capítulo 1, versículo 16, Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y está hablando de los falsos maestros. Esta es la situación que había aquí. Y Santiago hace dos preguntas. En primer lugar, él pregunta, ¿de qué aprovechará? ¿De qué sirve? Y es una pregunta retórica, o sea, contiene la respuesta. ¿De qué aprovechará? De nada. Los que sostienen que alguien puede salvarse solo por decir tener fe o por haber hecho una profesión de fe, señalan que aquí lo que se describe es que no sirve para nada en cuanto a fines de testimonio, en cuanto a fines evangelísticos. ¿De qué aprovechará? No sirve de nada, pero en cuanto a fines evangelísticos. Pero la siguiente pregunta que hace Santiago no deja lugar a dudas de que está hablando no está hablando del testimonio del creyente, de que no aprovecha para el testimonio, que no produzca obras, sino que tiene que ver con la salvación. Dice, ¿podrá la fe salvarle? No. Una fe que no produce ninguna clase de fruto, ningún cambio, ningún compromiso. Podríamos interpretar esta pregunta como, ¿podría esa clase de fe salvarle? Algunos aún así argumentan y dicen, no, está hablando de salvar de una vida improductiva. Pero no, eso no, el texto no exige esa forma de hablar sobre la salvación. Santiago no habla en esos términos en ningún lugar de la salvación. En el capítulo 1, versículo 21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El capítulo 4, versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y destruir. El capítulo 5, versículo 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. No hay duda, Santiago siempre utiliza esta palabra para hablar en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna. Es claro el contexto. Está hablando de la fe en relación a la salvación. Santiago aquí presenta un ejemplo de que lo que se confiesa no necesariamente es evidencia de una fe verdadera. Y todo lo que dice en este corto versículo, el versículo 14, lo que hace a continuación es ilustrarlo por medio de un ejemplo para que no nos quede duda de que esta clase de fe no sirve de nada, de que no hay nada productivo. Y da un ejemplo y dice así, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es tan simple, es tan claro el ejemplo, que nos debería mover a todos intelectualmente a estar de acuerdo con Santiago en el tema de que la fe sin obras es inútil. Presenta nuevamente un caso hipotético, y si un hermano o una hermana, así que este caso hipotético que él presenta está hablando de un creyente que es pobre, porque está desnudo y no tiene alimento, no tiene para el mantenimiento de cada día. Y esta es la situación, así es como se encuentra en esta situación. Es interesante porque todo esto está conectado con lo que vimos anteriormente. Recuerdan que entraban ricos en la iglesia y les daban el primer lugar en la iglesia, los trataban con una preferencia sobre los pobres, y si entraba alguien con ropa andrajosa, lo dejaban ahí al fondo de la iglesia, que se quede parado o en el pasillo o como sea. Y entonces no se trataba a todas las personas de la misma manera. Bueno, esto está conectado a este ejemplo que en muchos aspectos. Dice que están desnudos, es un verbo presente que está en voz activa, describe la situación, la condición, la situación de indigencia, no es un caso fortuito, sino que es un estado de pobreza. Y dice que están desnudos. Estas palabras desnudos en ocasiones se utilizan en un sentido literal, alguien que no tiene ninguna ropa, pero también se utiliza para alguien que no tiene ropas adecuadas, que no
no tiene buena ropa. Tranquilamente podría describir esta palabra al pobre que entra en la iglesia con ropa andrajosa en el versículo 2. Entonces, a mí me ayuda a comprender esto porque no describe una situación totalmente atípica, que alguien entre desnudo en la iglesia. Eso sería algo anormal. Eso no es lo que está describiendo, que alguien entra desnudo, entonces yo tengo algo para taparlo y no lo tapo. No lo voy a tapar. Claro que nadie haría eso, jamás. Sino que lo que está presentando es alguien que entra en la iglesia, que es pobre, que no tiene la vestimenta que necesita, que no tiene el mantenimiento que necesita, y que alguien tiene la capacidad, tiene los medios para ayudarlo, pero no lo hace, pero no lo quiere hacer. El versículo 16 dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Entonces este caso ya es algo mucho más real y sin lugar a dudas podría ser lo que estaba sucediendo aquí a las iglesias que se dirige Santiago. Esta escena no es un indigente de este mundo, alguien ajeno a la comunidad de creyentes, sino que esta situación hipotética se desarrolla en el ámbito de la iglesia. Dice, y uno de vosotros, y le da esta salutación, id en paz. Esta es la forma en la que en la antigüedad se despedía, cuando se recibía a alguien se lo despedía, era esta la manera, pero en toda la expresión se manifiesta una actitud egoísta, una actitud insensible, alguien que tiene cero empatía, cero amor por los demás, alguien que no tiene corazón prácticamente. Usted no puede despedir a alguien de esta manera, id en paz, saciados, calentados, si primero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Esta afirmación sugiere que esta persona que hace esta salutación y que lo despide sin ayudarlo, sí tenía cómo suplir la necesidad. Y esto encaja en el contexto de la iglesia donde habían ricos y pobres. Pero en lugar de suplir esa necesidad, cierra su corazón, no lo hace y lo despide de una forma tan irónica. Es como que uno estuviera comiendo y alguien está al lado sin comer porque no tiene comida y le dice, provecho, ¿eh? Algo así, sin corazón, yo tengo, vos no. En 1 Juan 3:17, Juan dice lo siguiente, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No mora. No hay manera. Y dice, ¿de qué aprovechará? De nada. Y cuando menciona acá, en relación a este ejemplo, ¿de qué aprovechará? ¿No? Está hablando del ejemplo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará que le diga, id en paz, calentados y saciados? ¿De qué aprovecharán todas esas buenas palabras, esos buenos deseos? ¿De qué sirve que diga todo eso si no le da ayuda, si no le da vestimenta, si no le da alimento? ¿Entienden? ¿De qué aprovecha todo eso que dice? No aprovecha de nada. De la misma manera, no aprovecha de nada decir que uno tiene fe si no tiene obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es inútil. Santiago no está diciendo que esta fe es una fe infructífera, o que es una fe pobre, o que es una fe débil. Es bastante concluyente. Versículo 14. ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovechará? ¿De qué aprovechará? Es muerta en sí misma. No hay duda que lo que está diciendo Santiago es que esta persona se está perdiendo, que es una fe que no es salvadora, que nunca realmente tuvo fe, nunca se convirtió y que sus obras lo están demostrando. Espiritualmente hablando está muerta. Entre los destinatarios de Santiago podría haber personas que pensaban que eran salvos porque decían que tenían fe y no tenían obras, pero no lo eran. Y Santiago los corrige por medio de este ejemplo, de alguien que tiene cómo proveer a otros y no lo hace. Y pensando en el contexto de lo que vimos anteriormente, donde entra alguien rico y le dan podríamos pensar en este contexto, que entra alguien rico en la iglesia a la que se dirige ellos, le daban a los ricos un lugar de privilegio, a los pobres no. Pero como creían que la fe solamente era por una profesión, daban por sentado que este hombre era rico, aunque ni lo demostraba, aunque no había ninguna obra de caridad en su vida.
Su sola profesión de fe era suficiente. Y Santiago es extremadamente claro, esto no sirve para nada. Esto no es la verdadera fe. Nadie que obra de esta manera puede pensar que es salvo por lo que dice. Nuestra salvación no reposa en lo que decimos, en lo que repetimos. No es una especie de conjuro mágico que nosotros lo repetimos y ya está. La fe que no obra no es fe salvadora y lo que confesamos no es evidencia de fe salvadora. En segundo lugar, lo que creemos no es evidencia de una fe salvadora. Tener un credo sano, correcto y buena doctrina no es evidencia de que somos salvos. Entender la verdad, conocer la verdad, explicar la verdad, enseñar la verdad, no significa que usted es salvo solamente por eso. Versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Tener una teología sana, una teología sólida, conocer mucho de las Escrituras, mucho de teología, no es evidencia de que se es un verdadero creyente. Tener un credo o un conocimiento preciso de Dios no es garantía de que usted es salvo. Usted no puede fundamentar su salvación en lo que usted sabe o en lo que usted conoce. Ahora, hermano, yo no estoy diciendo que no sea bueno tener una teología sana. Usted no va a llegar a conocer a Jesucristo por medio del error. Oír el error jamás lo puede llevar a la fe que salva. En cambio, sí lo puede llevar a oír la palabra de Dios. Sin embargo, debemos señalar que conocer conceptos verdaderos, solamente conocerlos, no es una evidencia de vida eterna. Y esto, hermano, me ha pasado a hablar con muchas personas que no quieren saber nada con Dios, que están alejados de Dios, no son salvos, ellos saben que no son salvos, pero cuando usted le predica el Evangelio, ellos dicen, ya lo sé, ya me lo dijiste un montón de veces, esto ya me lo dijiste, Tony, ya sé la salvación solo por Jesucristo, yo soy un pecador, pero no se salva solamente por saberlo. Pero alguno dirá, dice aquí, comienza esta sección, tú tienes fe y yo tengo obras. Alguno dirá, otra vez la situación hipotética, le encanta a Santiago hacer preguntas retóricas y presentar situaciones hipotéticas. Algunos afirman que este alguno, valga la redundancia, algunos afirman que cuando dice alguno dirá que es Santiago que está hablando de sí mismo en tercera persona y que lo que dice Santiago incluiría lo siguiente, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te la mostraré por mis obras. Lo que sostienen algunos es que Santiago no quiere sonar orgulloso al hablar de sí mismo como un hombre que realiza buenas obras, entonces lo que hace es hablar de sí mismo en tercera persona. El problema que yo encuentro con esta postura es que préstenme atención porque de pronto espero no perderlos con esto, no aburrirlos. El problema es que esta oración comienza con algo que se llama una conjunción lógica de contraste. Es un adversativo. Fíjese que comienza diciendo pero. Es una objeción. Si usted dice pero, hay una objeción. O sea, luego de lo que dice Santiago en el versículo 17, en el versículo 17 recuerden, Santiago agarra y dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero, entonces lo que se dice a continuación en el versículo 18 tiene que ser contrario a la declaración que hace Santiago en el versículo 17, cuando dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Me sigue, hermano? Si no me entiende, dígamelo y lo volvemos a repetir, porque esto nos tiene que quedar claro. Cuando dice, pero alguno dirá, exige la oración, que lo que va a decir es contrario a lo que enseñó Santiago en el versículo anterior. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Esto es una objeción a lo que dice Santiago de que la fe sin obras es muerta. Ahora, ¿cómo esto puede ser una objeción? El punto de esta objeción es que presenta una visión de la fe
y de las obras existiendo por separado. ¿Ve? Tú tienes fe, yo tengo obras. Se presenta una visión de la fe y las obras como existiendo por separados, y esto es contrario a lo que Santiago enseña. Santiago enseña que la fe y las obras no pueden existir por separados. Tarde o temprano la fe va a dar a luz las obras. La fe actúa juntamente con las obras. Y ahora sí, Santiago contesta con un argumento lógico a esta objeción. Algunos dicen, bueno, que la fe y las obras pueden existir por separado. Entonces Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te la mostraré por mis obras. Es imposible. No hay manera. O sea, la realidad de la fe solo puede hacerse evidente en nuestra forma de vivir, en nuestras obras. Alguien que dice que tiene fe, que exige ser tratado como un creyente solo por lo que dice, sería confrontado por Santiago. Uno diría, no le vamos a decir nada, para que no le digamos nada para que no se ofenda. Viene a la iglesia ya con nosotros hace unos años, pero su vida es un desastre, un estafador, un chanta, no sé, lo que sea. Entonces no le digamos nada, tenemos que ser amorosos. Eso no es verdadero amor. Amor es decirle la verdad. Amor es confrontar a esta persona con su realidad y decirle, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Puntualmente eso es lo que está haciendo Santiago. Confronta de manera directa a aquellos algunos de la iglesia que creían esto. Es interesante que el contexto de esta fe sin obras, que lo que se declara es una verdad bíblica. Porque ellos confesaban que Dios es uno. Fíjese, ¿tú crees que el versículo 19, tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Algunos se apoyaban en el credo que tenían como judíos. Ustedes recuerdan, Alejandro hace poquito mencionó sobre el Shema, que era lo que los judíos repetían una y otra vez. Ellos lo enseñaban todo el tiempo. Dios es uno, Dios es uno. Ellos repetían esta verdad 2 veces al día. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y ellos escribían esto, ellos repetían esto, ellos oraban esto, se lo enseñaban a sus hijos, lo enseñaban mientras caminaban, mientras trabajaban, mientras viajaban, todo el tiempo observaban esta verdad. Jehová uno es. Y esta confesión es una confesión verdadera, es verdad. Era correcto lo que ellos confesaban. Está bien que usted conozca que la Biblia enseña esto. Jesús dijo que este es el primer mandamiento de todos. Si usted no cree esto, si usted no cree que Dios es uno, si usted no cree lo que enseña la palabra de Dios, es imposible. Usted no puede ser cristiano creyendo el error. Ya que los demonios, pero tampoco usted es cristiano por creer esto. Ya que los demonios también lo creen. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Piensa hermano, esto fue muy duro de oír. Muy duro. Dios es uno. Bien, también los demonios. Y nadie piensa de los demonios como personas piadosas o como salvos. ¿Ustedes creen que son salvos porque tienen un credo correcto, porque tienen una buena teología? Como los demonios. Ellos también creen. Pero no tienen obras, como ustedes, que creen que la fe puede existir sin las obras. O sea, la fe sin obras es comparada con la fe de los demonios. Ellos conocen y reconocen la verdad de Dios, son monoteístas, conocen a Dios, saben que las Escrituras son la palabra de Dios, saben quién es Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, saben que la salvación es por gracia, por medio de la fe, saben que Jesús murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, saben que el sacrificio de Cristo provee salvación para todos aquellos que se acercan a Él por la fe, saben que Jesús ascendió, que está sentado a la diestra de Dios, saben que hay un cielo y un infierno, y saben que Dios es el juez justo y que va a enviar castigo eterno a los que lo merecen, y es por eso que ellos tiemblan. Ellos escuchan de Dios y tiemblan.
Pero todo ese conocimiento, por más preciso, por más correcto, no puede salvarlos. El punto de Santiago es que conocer la verdad, aceptar la verdad, no puede salvar. Nadie es salvo por su conocimiento. La verdadera fe no es una aceptación de la verdad, sino que es una rendición absoluta a la verdad de Dios. Y eso se hace evidente en nuestra manera de vivir. El versículo 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Fíjese que ya no se está dirigiendo a los creyentes, ya no dice, hermanos míos. ¿Mas quieres saber, hombre vano, vacío, sin fruto, sin productividad, el que sostiene esto? Alguien que se opone a lo que Dios enseña, alguien que se opone a que la fe verdadera produce obras, se está oponiendo a lo que enseña Santiago, se está oponiendo a lo que enseñó Jesucristo, se está oponiendo a lo que enseña Pablo, se está oponiendo a Dios mismo. El tono de este versículo no es una invitación amigable a demostrar que la fe sin obras es muerta, sino que es una confrontación directa. Santiago está confrontando a este hombre con una vida que tiene una vida vacía de buenas obras. Y Santiago le dice lo que está evidenciando que espiritualmente está muerto. La Biblia de las Américas traduce esta frase como, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Alguien puede tener, y esto lo hemos visto un montón de veces, alguien puede tener toda esta verdad delante de sus ojos y rechazarla. Rechazarla por el orgullo a no querer admitir que estaba equivocado en lo que pensaba de la fe. Rechazarla para no ser confrontado con las consecuencias que tiene en su vida abrazar la verdadera fe. Si alguien no conoce aún al Señor, va a rechazar esta verdad. Un incrédulo va a rechazar esta verdad porque ama el pecado. Y esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo y los más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La fe que no obra no es fe salvadora, y lo que creemos no es una evidencia de una fe salvadora. Aunque lo que creemos nos puede guiar, Dios por medio de su palabra, a la fe salvadora, eso no es suficiente. En tercer lugar, lo que hacemos evidencia. Lo que obramos puede evidenciar una fe salvadora. Y lo que va a hacer ahora Santiago es dar un argumento bíblico, presentar un ejemplo bíblico. Desde el versículo 21 dice así, ¿no fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Comienza diciendo, vamos a repetir solamente el versículo 21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Cuál sería la respuesta? Nos cuesta decirlo. Sí, nos cuesta decirlo porque esto presenta una aparente contradicción con la enseñanza del apóstol Pablo sobre Abraham. En Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esta contradicción es tan grande a simple vista que Lutero desechó la epístola de Santiago. En su introducción a la epístola de Santiago, Lutero habla de Santiago no con mucho cariño. A tal punto de cuando él se refería a la epístola de Santiago, la hablaba como la epístola de paja. Una vez dijo, creo que alguna vez agarró y dijo, alguna vez encenderé mi estufa con Santiago. O sea, fue tan grande la contradicción, que Lutero no pudo entender este pasaje. La iglesia desde aquel entonces ya sostenía que la salvación era por obras, por fe y obras.
Y Lutero estaba tan enardecido en la lucha porque la fe, la salvación era solamente por fe, que no pudo conciliar la enseñanza de Santiago con la de Pablo. Subrayo, ya lo mencionamos, pero lo vuelvo a subrayar, hermanos. Santiago no habla de las obras como un medio para la salvación, sino como un resultado, como una evidencia de lo que es la fe verdadera. Por eso es necesario interpretar este texto. No podemos extirparlo de acá, sino interpretarlo en su contexto. El término justificación, fíjese que este versículo dice, no fue justificado por las obras de Abraham. El término justificación tiene más de un significado. Pablo utiliza un significado, pero Santiago lo utiliza con otro sentido. Cuando usted estudia una palabra, si usted quiere estudiar cualquier palabra en el Nuevo Testamento, primero usted estudia esa palabra, luego estudia cómo ese autor usa esa palabra en todo ese libro, luego estudia cómo ese autor usa esa misma palabra en otros libros, y luego estudia, por último, cómo la usan otros. Pero usted no puede definir cómo Santiago utiliza esta palabra por cómo la define Pablo. En ocasiones hay palabras que tienen más de un significado y dos personas la pueden usar en diferentes sentidos, y eso es lo que sucede aquí. Cuando Pablo, en Romanos y en la mayoría de sus epístolas, habla del término justificado, lo que hace Pablo es establecer un marco donde una persona es absuelta de su pecado. Si usted va al diccionario de idiomas bíblicos de Swanson, define esta palabra como declarar justo. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo habla de justificación, declarar justo. Esto describe la relación del ser humano en cuanto a su salvación, y casi siempre, no siempre, como lo vamos a observar ahora, pero casi siempre Pablo utiliza este término en ese sentido, en la definición de ser declarado justo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, declarado justo delante de él. Versículo 24 de Romanos 3, siendo justificados, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado, es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado, no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. O sea, es en ese sentido que lo utiliza Pablo, de ser declarado justo. Pero Santiago utiliza el término justificado en otro sentido. El mismo diccionario de idiomas bíblicos también da otra definición de justificado, que es la definición de vindicar. Describe la demostración de justicia, vindicado. Y en algunas ocasiones Pablo utilizó esta palabra en este sentido. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Pablo jamás podría estar diciendo que alguien va a ser declarado justo por sus palabras, sino que lo que está diciendo es justificado en el sentido de vindicado, demostrar que era justo y venzas cuando fuere juzgado. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice del Señor Jesucristo que fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo no necesitaba ser declarado justo, Él era justo. Lo que fue vindicado, fue demostrado que era justo. El Señor Jesucristo utilizó muchísimo esta palabra en este sentido. Por ejemplo, Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Señor Jesucristo claramente no está diciendo que la salvación es por lo que decimos, sino que habla de la vindicación, el sentido de demostración de justicia. Y es en ese sentido que Santiago está utilizando el término justificado. No fue justificado, no fue vindicado, no fue demostrada la justicia de Abraham por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Las obras mostraron la justicia, lo vindicaron. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que Abraham ofreció a Isaac? En términos cronológicos, esto fue en Génesis capítulo 22.
Fue en Génesis 22 cuando todos pudimos ver, cuando todos pudimos observar que la fe de Abraham era verdadera. Que la fe de Abraham era genuina. Ahora, Abraham, ¿cuándo tuvo fe? ¿En Génesis 22? ¿Cuando ofreció a su hijo Isaac? No, antes. Y mismo Santiago subraya que él tuvo fe antes. Eso fue en Génesis capítulo 15, que se nos dice que Abraham creyó en Jehová y le fue contado por justicia. El versículo 23 de Santiago 2 dice, se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo se cumplió la escritura? ¿Cuándo se cumplió Génesis 15? En Génesis 22, en el sentido que fue demostrado, que fue evidenciado. Nosotros solamente sabemos que Abraham en Génesis 15 creyó a Dios y le fue contado por justicia porque la Escritura lo revela, si no, no lo sabríamos. Pero ahí en Génesis 22 ofreció Isaac y no nos queda duda, este hombre realmente era un hombre de fe. Y hay situaciones en la vida de Abraham que de pronto dudaríamos, pero lo que sucede ahí en Génesis 22 nos tapa la boca, nos deja maravillados de cómo Dios obró en él. El versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Jamás podría estar hablando de juntamente en términos cronológicos porque se presentan dos situaciones que no son cronológicas, que cronológicamente no suceden en el mismo instante. Génesis 22 sucedió muchos años después de Génesis capítulo 15. Sin embargo, actuaron juntamente en el sentido de que confirmaron. Abraham en Génesis 15 tuvo fe. Y en Génesis 22 su fe se hizo evidente. Vosotros veis pues que el hombre es justificado, es vindicado, demuestra su justificación por las obras y no solamente por la fe. El segundo ejemplo que da Santiago es el ejemplo de Rahab. El versículo 25 dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras, no fue vindicada, no demostró su fe por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y acá, hermanos, hay un fuerte contraste con Abraham. O sea, entre Rahab la ramera y Abraham el padre de la fe, todos quisiéramos ser como Abraham. Si tuviéramos un hijo, hubiéramos querido que sea como Abraham. Abraham es el padre de la fe, el patriarca más reverenciado de los judíos, un líder espiritual, un hombre rico. Estaba en lo más alto que uno pudiera pensar de la sociedad. Todos querríamos ser como Abraham. Pero Rahab, no. Ella estaba en lo más bajo. Moralmente era una prostituta, pertenecía a una nación pagana que Dios iba a destruir, era una ciudadana común y corriente, no tenía ninguna posición económica privilegiada, vivía en los muros de la ciudad. Sin embargo, en los términos de fe, está en la misma posición de justificación que Abraham. Y esto es maravilloso. Forma parte de los descendientes de Jesús junto a Abraham. Y en el libro, como leíamos recién, en el libro de Hebreos capítulo 11, está junto a Abraham en la lista de los héroes de la fe. Si usted no conoce la historia de Rahab, la puede leer allí en Josué capítulo 2. Ella vivía en el muro de Jericó, la nación de Israel iba a tomar Jericó. Josué lo que hace es enviar 2 espías allí. Las autoridades de Jericó se enteraron de que habían 2 espías israelitas en Jericó. Y se enteraron que estaban en la morada de Rahab, entonces los mandan a buscar. Y lo que hace Rahab es totalmente loco, es totalmente sorprendente. Ella los oculta a estos desconocidos extranjeros. Los oculta, los protege. Cuando Rahab está haciendo esto, está poniendo en riesgo su vida y la de su familia. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto Rahab? ¿Por qué pone su vida en riesgo de esta manera? Josué capítulo 2, versículo 9 nos arroja luz, donde escuchamos las palabras de Rahab la ramera. Dice así, el versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país
ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruidos. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Escuche lo que dice. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Todas las obras, todo lo que hizo Rahab en esta situación en Josué capítulo 2, fueron consecuencia, fueron evidencia de su fe. Antes de que se presentaran los espías, antes de tener que ocultar a los espías, ella tuvo fe. Ella reconoce a Dios como verdadero, confiaba en el poder de Dios, confiaba en la soberanía de Dios, confiaba en que Dios llevaría finalmente a cabo su plan. Ella claramente no entendía la salvación en los términos que la entendemos nosotros hoy en día, porque históricamente era imposible, pero su fe fue suficiente para que Dios la aceptara, para que Dios la justificara. No sabemos cuándo tuvo fe. No existe un pasaje que diga creyó Rahab a Dios y le fue contado por justicia, como sí existe de Abraham. Pero sí sabemos que esto pasó porque la palabra de Dios lo dice. Pero la palabra de Dios nos muestra cuáles fueron sus obras. Nos muestran que su fe fue verdadera, que fue evidente por lo que hizo. Concluye Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin espíritu es un cadáver. ¿Qué puede hacer un cadáver? Nada. No hay nada que pueda hacer un cadáver. De la misma manera no hay nada que pueda hacer la fe sin obras. No puede hacer nada. No estamos diciendo que alguien que confiesa a Jesucristo y no produce obras perdió su salvación, sino que nunca la tuvo. Y se hizo evidente. Las obras se presentan en la vida de un creyente a través del tiempo. No es algo instantáneo. Pero cuando se presentan no es que ahí pasó a ser un creyente, sino que ya lo era. Se hizo evidente. Es como cuando usted está pensando, algún ejemplo, ¿no? Pero es como cuando usted estornuda o cuando usted está congestionado. Entonces usted estornuda o usted está congestionado y no es que usted se enfermó en ese preciso instante. No es que en el momento que usted estornudó, ahí justo en ese instante entró un virus en su organismo y manifestó. No. Siempre se hablan ¿de qué se hablan? De los síntomas. Ahora que estamos con todo el tema de la pandemia, del coronavirus y estamos con tanta información que muchos de ustedes son expertos en el tema. Y leemos todo lo que se va investigando, todo lo que se va presentando. Y siempre que se habla cuando se habla de la pérdida del olfato, del dolor físico y de la falta de aire, ¿cómo se describen estas situaciones? ¿Qué son? Son síntomas. No es el coronavirus no es que usted pierde el olfato, es un síntoma. El coronavirus usted ya lo podría haber tenido ¿cuántos días antes de presentar síntomas? ¿Cuántos días son? 5, 4, no estamos bien de acuerdo, pero sabemos que sucede algunos días antes que ese virus entra en nuestro organismo y pasa el tiempo y se va desarrollando y se va multiplicando y va invadiendo diferentes partes de nuestro organismo y sigue avanzando y nosotros ni nos damos cuenta, pero está obrando en medio de nosotros y en algún momento ahí, ¡pum!, achis, coronavirus. Y sucede. Y así sucede con la fe. Alguien se convierte al Señor, ya es salvo. Solo fe. Si alguien cree en el Señor Jesucristo, si alguien se arrepiente de sus pecados, reconoce su incapacidad de salvación, reconoce que merece el juicio de Dios por sus pecados, pero cree en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, cree que Él murió, que Él resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios, que su sacrificio es suficiente, que Él en la cruz cargó con sus pecados y que solamente Él
Y solo Él lo puede salvar. Y usted cree esto, usted es salvo. Ya es salvo. Pero si usted se lo deja durante un tiempito, a medida que va pasando el tiempo, el Espíritu Santo enseña en la Biblia que hace morada en el creyente. Cuando usted es salvo en ese momento, el Espíritu Santo viene a hacer morada a su vida. Nadie lo ve. No lo vemos, pero sucede. Y el amor de Dios es derramado en su corazón. Ahora usted puede amar como Dios le amó a usted. Usted puede mostrar amor, el amor de Dios, puede mostrar misericordia, puede mostrar perdón porque Dios está viviendo en su vida. Y a medida que pasa el tiempo, esto se va a hacer evidente. No hay manera que usted se haya hecho una nueva criatura, que el amor de Dios está en su vida, que usted tiene la morada del Espíritu Santo, pero esto jamás se va a demostrar. No hay manera. No hay forma. No sé cuánto tiempo puede pasar. Usted puede decirme, bueno, yo soy un creyente. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo tengo mis dudas si no hay evidencias. Tengo mis dudas. Vamos a ver qué sucede. Pablo confrontó a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. No vaya a ser que usted esté convencido de que es un creyente. Yo imagino a Santiago como pastor en la iglesia aterrorizado, le quitaba el sueño esto, que hubieran personas que estuvieran expuestas a la enseñanza de la palabra de Dios y se pierdan, que estén tan cerca, aparentemente, tan cerca de las verdades de Dios, tan cerca del Evangelio, que hayan asistido a la iglesia y se pierdan. Y que estén convencidos que son creyentes porque una vez hicieron, porque una vez dijeron, porque tienen la biblioteca a las instituciones de Juan Calvino, porque conocen las 5 solas de Lutero, lo que sea, pero nunca se rindieron al Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí que está convencido de ser algo que no es, que el Señor le confronte en su corazón, que el Señor nos utilice a nosotros, que esto de alguna manera mueva nuestra fe a las buenas obras y a la caridad, que era lo que Santiago quería infundir en aquellos que estaban recibiendo esta exhortación. Oremos al Señor. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, podemos aprender de ti, conocer de tu obrar. Señor, te rogamos para que no permitas, Señor, si estamos engañados, que no lo permitas, Padre. Que podamos examinar nuestras vidas a la luz de lo que enseña tu palabra, no de lo que nosotros pensamos o de lo que otros nos dicen, sino de tu palabra, Padre. Que seamos confrontados por nuestros hermanos si es necesario. Que tú quebrantes nuestro orgullo, Señor. Que no permitas que alguien se vaya de aquí, Señor, estando engañado de ser un creyente y no lo sea, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.